Hola, bienvenidos todos a Jaque Mate. En esta nueva sesión nos vamos a ocupar del teorema del seno. Aprenderás qué nos dice dicho teorema, para a continuación ver cuándo debemos aplicar este teorema. También podrás saber cómo obtenerlo, la demostración de dicho teorema. Y finalmente verás y aprenderás cómo aplicarlo a ejercicios típicos de examen. El teorema del seno nos dice que dado un triángulo como el siguiente, donde debemos recordar que los ángulos se nombran o los vamos a nombrar con la misma letra que el lado opuesto pero en mayúscula, por tanto ya vemos que los lados serán las letras ABC y los ángulos pues ABC también pero en mayúscula. Pues bien, ¿qué nos dice este teorema? Lo que nos dice es lo siguiente, que la longitud de un lado partido el seno de A, o sea, del ángulo opuesto, equivale al lado B partido el seno de B y eso a su vez es igual al otro lado partido el seno de C. Por tanto, nosotros vamos a poder decir que esto es igual a esto, que esto es igual a esto, ¿verdad? Pero también vamos a poder decir que esto es igual a esto. Por tanto, si en un triángulo de las características como el que tenemos aquí, de esos 4 datos tenemos 3, pues podremos aplicar el teorema del seno. En cualquier caso, vamos a ver más específicamente cuándo y cómo aplicarlo. Pues cuando aplicarlo, este teorema lo vamos a aplicar a triángulos oblicuángulos, es decir, triángulos que no tienen ningún ángulo recto. Por tanto, no se le puede aplicar el teorema de Pitágoras directamente ni el concepto de razón trigonométrica. Son triángulos que se deben afrontar por el teorema del seno o el teorema del coseno que veremos en otra sesión. En definitiva, se podrá aplicar cuando se conozca bien dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, de estos dos anteriores, o en el caso B, un caso B, que conozcamos un lado y dos de los ángulos. Claro, dos de los ángulos da igual qué ángulo, teniendo en cuenta que si conocemos dos ángulos, podemos conocer el tercero. Como bien os había dicho al principio, siempre que de los 4 componentes de la igualdad conozcamos 3 de ellos, pues podremos aplicar este teorema. A continuación vamos a ver muy rápidamente cómo obtener la expresión del teorema del seno, lo que viene siendo la demostración. Pues bien, nosotros si tenemos un triángulo como con el que estamos trabajando, basta con trazar las diferentes alturas que tiene este triángulo. Una de ellas es la que tenemos ahí, ¿verdad? Otra altura podría ser algo así, esto que estoy dibujando ahora mismo en rojo, y otra de ellas podría ser, por ejemplo, por la que va esta de aquí. Sabemos que siempre la altura es, ¿qué es la altura en un triángulo? Pues aquello que va perpendicularmente desde un vértice al lado opuesto. Pues bien, jugando con los triángulos rectángulos que resultan de trazar esa altura, y aplicando razones trigonométricas podemos obtener la expresión que resulta del teorema del seno. Vamos a quedarnos con esta altura. Como podéis comprobar, con esa altura nosotros tendríamos que, aplicando razones trigonométricas, tendríamos que el seno de A, ¿verdad?, cateto opuesto, o sea, h partido hipotenusa, en este triángulo que tenemos ahí rectángulo, ¿verdad? Sin embargo, si yo ahora me voy al ángulo B, el seno de B, ¿cuál sería? Cateto opuesto vuelve a ser h partido la hipotenusa, que sería A. ¿Por qué? Porque ahora estaríamos centrándonos en este triángulo rectángulo. Si en ambas expresiones despejamos h, pues tenemos esto de aquí y esto de aquí. Si todo esto es igual a h y todo esto es igual a h, esto y esto vale lo mismo, ¿verdad? Que es lo que tenemos aquí. Ya simplemente pasando seno de B a este lado y el seno de A a este lado, dividiendo, obtenemos una de las igualdades que se establecen en el teorema del seno. Nos quedaría comprobar que ahora C partido seno de C también es igual a esta expresión. Y ya os digo, eso simplemente con otra de las alturas que le podemos trazar a este triángulo, procedemos de la misma forma y llegaríamos a ver y a obtener
la expresión del teorema del seno, no tiene más. En este primer ejercicio nos piden que resolvamos un triángulo y nos dan una serie de datos. Debéis de recordar que resolver un triángulo es averiguar sus tres lados y sus tres ángulos. Por tanto, podríamos tener un triángulo tal como este que hay en la imagen, ¿verdad? Eso es aproximado. Lo que sí es muy importante es nombrarlo bien. Ya sabéis, el lado A y el ángulo opuesto es A mayúscula. Y así para cada lado y cada ángulo. De modo que trasladando los datos del enunciado tendríamos una situación como esta, ¿verdad? Eso creo que es sencillo. Evidentemente, por si alguno lo planteáis, da igual que al lado que yo he llamado A, lo llame B, eso es indiferente, siempre que al ángulo opuesto fuera también B, ¿vale? O sea, que eso no hay problema. Siempre que guardemos esa lógica de un lado y su ángulo opuesto, la misma letra y en mayúscula. Pues bien, ¿qué nos decía el teorema del seno? Esto que tenemos en pantalla. Por tanto, nosotros podemos establecer la siguiente igualdad en nuestro caso. De ahí, si os dais cuenta, simplemente despejando tendríamos que el seno de A sería igual a 4 por el seno de 30 dividido 5, que eso nos da 2/5. Ahora bien, recordad, eso es seno de A, no es A. ¿Cómo despejábamos A? Pues A es igual a arcoseno, recordad que eso en la calculadora simplemente es darle a la inversa de seno, normalmente en las calculadoras aparece con la palabra shift, le damos a la tecla de seno y aparece el arcoseno. En este caso sería el arcoseno de 2/5. Muy importante recordar que tengamos la calculadora, en este caso pues estamos trabajando en grados, pues en grados sexagesimales sería lo importante. Y esto nos da aproximadamente 23 grados. Fijaros que si ya conocemos B, conocemos A, sabemos que la suma de los tres ángulos es 180 grados, por tanto el ángulo C serán 127 grados. Fijaros que si ya conocemos los tres ángulos, ya es muy fácil averiguar el lado que nos falta, que sería el lado C, ¿verdad? Ahora lo que podemos hacer es jugar con esta igualdad, ya que de ahí ya tenemos que de 4 datos conocemos 3 y averiguaríamos el lado C. Por tanto, podemos decir que 5 partido seno de 30 igual a C partido seno de 127 grados, como acabamos de calcular. De aquí despejamos C minúscula, ¿verdad?, que es el lado, y esto nos daría aproximadamente para C 7,99 metros. De esta forma ya tenemos resuelto este triángulo, ya que conocemos sus tres lados y sus tres ángulos. En este segundo problema nos dicen que tenemos dos radares de tierra que están separados a una distancia de 20 kilómetros. Y se observa un avión situado en el mismo plano vertical. ¿Qué quiere decir en el mismo plano vertical? Que está por encima y justo encima, no está ni a un lado ni a otro, sino que está justamente encima de los radares. Y bajo ángulos de 36 y 52 grados respectivamente. Nos preguntan a qué altura vuela el avión. De modo que podríamos plantear que tenemos una situación como esta, ¿verdad? Como vemos, tenemos los dos radares separados 20 kilómetros, como nos dice, y aquí lo importante es situar bien los datos. Y bajo ángulo, pues nos dice de 36 y 52 grados. Pues ponemos uno de ellos de 36 grados y otro de 52 grados. A partir de ahí, pues ya de aquí vamos a darle una nomenclatura, ¿no?, para situarnos bien. Pues podemos establecer, por ejemplo, que esto es el lado C, el ángulo C, perdón, que esto es A y por tanto esto es el ángulo A, y que esto es B y por tanto esto es el ángulo B. Lo podemos plantear así. Para ahora, a continuación, ver que con estos datos podemos aplicar nuevamente el teorema del seno. Por tanto, si os fijáis, conocemos este dato y conocemos este dato. Por tanto, fijaros que hagamos el emparejamiento que hagamos en estas igualdades, no conocemos de forma directa 3 de los 4 datos. No lo conocemos, pero sí de forma indirecta, fijaros, conocidos los dos ángulos de los 3 de un triángulo, podemos calcular el tercero. Por tanto, sabemos que C
es 180 menos 36 menos 52 es 92 grados. Fijaros que una vez que conocemos esos 92 grados, ya sí podemos emparejar esta parte de la igualdad con cualquiera de las otras dos, porque ya si conoceremos de 4 datos, sí tendremos 3, y simplemente será despejar uno de ellos. Si os dais cuenta, realmente lo que nos pide el problema es que calculemos h. Por tanto, ahora no se trata de poner el automático y calcular a y b, no, tenemos que ver qué es lo que necesitamos. Para calcular h, ¿en qué nos debemos de centrar? Pues en uno de los dos triángulos rectángulos que se nos forman al trazar la altura. Por ejemplo, yo me voy a centrar en el izquierdo y voy a mirar si centrándome en este triángulo rectángulo de aquí, ¿verdad? A ver si con eso es suficiente para calcular lo que nos piden. Si estamos ya en un triángulo rectángulo que formamos al trazar esa altura h, nosotros podemos decir que el seno de 36, ¿verdad?, es cateto opuesto, ya entra en juego lo que nosotros queremos calcular, que es h, luego eso es buena señal, y en este caso es partido la hipotenusa, que sería partido a. Aquí viene la parte negativa, por decirlo de alguna forma, porque no conocemos a, pero para eso vamos a utilizar el teorema del seno, ¿verdad? Calculamos a, y una vez que tengamos a, nos vendremos nuevamente a esta expresión que tenemos en pantalla y podemos calcular a qué altura va el avión. Pues nada, dicho esto, vamos a calcular primeramente a con el teorema del seno. Por tanto, aplicamos el teorema del seno y podríamos establecer esta igualdad. El lado A partido el seno de 52 es igual al lado C, 20 kilómetros, ¿verdad? Luego hay que tener cuidado con las unidades, partido el seno de 92, que lo habíamos calculado anteriormente. Por tanto, despejando A y teniendo cuidado con la calculadora, tenemos que A sería 15,77 kilómetros. Llevamos este dato a la expresión anterior y despejando h, tendríamos que h sería a por el seno de 36 y nos queda que finalmente la altura a la que se encuentra el avión es 9,27 kilómetros. Y esto sería todo en este problema muy típico de examen. Para finalizar tenemos este ejercicio que es de los que cuando vemos un enunciado tan largo muchas veces directamente vosotros bloqueáis, y eso es lo que hay que tratar de evitar. Simplemente se trata de hacer una primera, segunda e incluso una tercera lectura e ir trasladando a un pequeño dibujo la situación que tenemos, ¿vale? Nos dicen ahí que para subir a un mirador que ofrece unas vistas panorámicas espectaculares de una ciudad, hay dos teleféricos que parten de lugares distintos y opuestos. La longitud que recorre el primer teleférico es de 1250 metros con un ángulo de subida de 26 grados y el ángulo de subida del segundo teleférico es de 38 grados. De modo que podemos imaginarnos una situación como esta que tenemos aquí, ¿verdad? Os lo dejo a modo de reto, encontrar las soluciones, cualquier peguilla, si queréis comprobar vuestras soluciones, las vemos en los comentarios. Pues esto ha sido todo y hasta la próxima sesión. Chao.